Tras recibir la herencia de mis abuelos de $30,000, me fui a casa para sorprender a mi marido y darle esa hermosa noticia. Pero tan pronto como abrí la puerta, lo escuché hablando de mí con mi hermana, y lo que planeaban me dejó pálida. La traición no siempre grita. A veces, susurra al otro lado de una puerta, con la voz de quien juró amarte para siempre. Elena Morales tenía 34 años. Sus días comenzaban antes del amanecer en el hospital distrital y terminaban cuando el último paciente dormía o cuando alguien, muchas veces, moría en sus manos sin que pudiera hacer nada. Su rostro siempre estaba un poco pálido por el cansancio, pero en sus ojos había una nobleza que no se compraba con maquillaje ni se destruía con turnos de 14 horas. Aquel día, caminaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. El sobre cerrado que llevaba entre las manos temblorosas tenía el poder de cambiar su vida. Cincelado con el sello del notariado, dentro de ese sobre reposaba la confirmación de que su difunto abuelo, don Nicolás, le había dejado $30,000. No era solo dinero. Para ella era el eco de una infancia segura, el cariño de un hombre que nunca falló, un último abrazo del pasado convertido en salvación. El viento de otoño soplaba con fuerza. Las hojas secas volaban en círculos, como si celebraran con ella. Caminó sin apuro, saboreando la idea de contarle a David. Tal vez podrían comprarse esa lavadora que tanto necesitaban, renovar el sofá roto, incluso tomarse unos días en la costa, escapar de la rutina. Por primera vez en años, tenía la sensación de que algo bueno estaba por venir. Elena vivía en un modesto departamento en el tercer piso de un edificio antiguo, donde las paredes escuchaban más secretos que las personas. Subió lentamente las escaleras, acariciando con los dedos el borde del sobre, como si quisiera asegurarse de que todo era real. Cuando llegó frente a su puerta, escuchó voces del otro lado. Al principio pensó en entrar sin hacer ruido, dejarse sorprender. Pero algo en el tono de David la hizo detenerse. No era su voz de siempre. Era seca, casi cruel. Una voz que nunca había escuchado así. ¿Y si no quiere darnos el dinero?, preguntó Lorena. Había risas contenidas, nerviosas, como si lo que dijeran fuera un juego macabro. Y claro que va a querer, respondió David sin titubeos. Elena es tan fácil de manejar que si le digo que lo necesitamos para una emergencia familiar, se lo cree todo. ¿Tú la has visto? Vive agradecida porque alguien como yo está con ella. Eso ya dice mucho. Elena sintió que el estómago se le encogía. Apretó la manija de la puerta, pero no entró. Se quedó inmóvil, como una estatua. La voz de David se volvió aún más baja, pero también más venenosa. ¿Sabes qué es lo peor? Que cada vez que la veo salir del baño con esa bata vieja, juro que me dan ganas de vomitar. Se cuida menos que una señora de 80 años. Y encima, todavía cree que yo la deseo. Lorena rió con una mezcla de desprecio y complicidad. No te culpo. Mira, si al menos se arreglara un poco. Pero ni eso. Tú podrías estar con cualquier mujer. Pero te casaste con ella. ¿Por qué, David? La pausa que siguió dolió más que cualquier palabra. Luego, él habló. Y por lástima, al principio. Y después, por necesidad. Su sueldo nos ha mantenido más de una vez. Y ahora que el viejo ese le dejó 30,000, pues imagínate. La suerte por fin nos sonríe. Aunque claro, no es como si el dinero fuera solo suyo. Estamos casados. Es de los dos. Elena retrocedió un paso. El mundo se inclinó a su alrededor. La traición, tan punzante y tan cobarde, la inmovilizaba. No podía llorar. Ni siquiera respirar bien. Lo que escuchaba no era solo una conversación, era la demolición de toda su vida. Y aún faltaba más. ¿Y si se niega?, preguntó Lorena con voz venenosa. De entonces se lo saco. Le lloro, le invento que estoy enfermo, que vamos a tener un hijo. Lo que sea. Pero ese dinero lo necesitamos. Tú tienes que abrir esa maldita estética de una vez, y yo estoy cansado de andar como un pobre. Elena no va a decir que no. Ella vive para que la feliciten. Se va a sentir útil, importante. Y cuando nos dé el dinero, adiós. ¿Adiós? Sí, Lorena. ¿Qué creías? ¿Que me voy a quedar toda la vida con una mujer que me repugna? Estoy contigo. Siempre lo estuve.
Elena se llevó la mano a la boca. Temblaba. El sobre se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un susurro que, dentro de ella, sonó como una bomba. Las palabras se repetían en su cabeza como un eco enfermo. Me repugna. Vive para que la feliciten. Nos mantenía con su sueldo. Se lo saco. Durante años se había tragado la frustración, la soledad, el desamor. Había justificado las ausencias de David, sus desplantes, su frialdad. Siempre creyó que era el estrés, el trabajo, la economía. Nunca imaginó que el hombre con quien compartía la cama se burlara de ella con tanto desprecio. De pronto, desde dentro, escuchó a David decir algo que terminó por quebrarla. Elena sirve mientras tenga dinero. Después, que se las arregle sola. Lorena soltó una carcajada seca. Luego, ambos quedaron en silencio. Elena recogió el sobre del suelo. Su rostro ya no mostraba lágrimas. Mostraba algo más profundo. Una especie de apagón interior. No iba a entrar como una víctima. No iba a llorar delante de ellos. Abrió la puerta con fuerza. David y Lorena estaban en la cocina, con tazas de té y rostros sonrientes. Cuando la vieron, sus gestos cambiaron al instante. Elena. Y dijo David, levantándose de la silla. Que estás temprano. Ella dejó el sobre la mesa, sin mirarlos. Vengo del notariado. Ah, sí. Y dijo Lorena, forzando una sonrisa. ¿Alguna novedad? Elena los observó. No dijo nada durante unos segundos. Luego, con una calma calculada, habló. Sí. Mi abuelo me dejó una herencia. $30,000. David intentó fingir entusiasmo. Pero sus ojos lo traicionaron. ¡Guau! Eso es fantástico, amor. Sí, lo es, dijo Elena sin emoción. Pensé en comprar una lavadora nueva. La que tenemos ya no funciona bien. Claro, dijo Lorena, sonriendo. Pero quizá podrías hacer algo más grande con ese dinero. ¿Has pensado en invertirlo? ¿Invertirlo? David asintió. Lorena tiene un proyecto increíble. Una estética. Solo necesita un pequeño empujón. Podríamos ayudarte con eso, ¿verdad, Lorena? Lorena bajó la mirada, fingiendo humildad. Solo si tú quieres, Elena. No me malinterpretes. Pero sería una oportunidad para todos. Elena los observaba como quien estudia a un par de insectos bajo un frasco de vidrio. No sentía rabia. Sentía náuseas. Lo pensaré, dijo finalmente. David le tomó la mano. Amor, esto puede ser el inicio de una nueva etapa para nosotros. Un futuro juntos. Ella se soltó con suavidad. Estoy cansada. Me voy a recostar un rato. Lorena intentó intervenir. Elena, solo. Y dije que lo pensaré, repitió con firmeza. Se fue a su habitación y cerró la puerta con llave. Apoyó la espalda en la madera. Sabía que esa casa ya no era un hogar. Que esa vida era un teatro. Y que la función había terminado. Del otro lado de la puerta, escuchó a David murmurar algo. Hay que apurarnos. Antes de que cambie de idea. Lorena respondió, casi en susurro. O antes de que descubra que estamos arruinados. Elena sonrió sin alegría. Ya lo sabía todo. Y no pensaba advertirles. Se levantó. Fue hasta el escritorio. Sacó una libreta, una hoja en blanco, y comenzó a escribir. La primera frase decía, no voy a suplicar por amor. Tampoco voy a comprarlo. Pero me lo deben. Me lo deben todo. No hay lugar más frío que el hogar cuando el amor se ha ido y solo quedan máscaras. Elena despertó con la misma sensación que la había perseguido en sueños, una mezcla de náusea y rabia. Había dormido apenas 3 horas. La noche anterior, después de escribir aquellas palabras cargadas de determinación, había permanecido sentada junto a la ventana, observando cómo la ciudad se desvanecía bajo el manto de la oscuridad. Esa noche no lloró. Solo pensó. Pensó tanto que sintió como la ansiedad se le subía por el pecho como una ola helada. Se levantó y caminó hacia el baño. Su reflejo en el espejo no era el de siempre.
Tenía el rostro apagado, las ojeras más marcadas, pero en los ojos había algo nuevo. Una especie de fuego frío. Una mujer herida, pero no derrotada. David ya estaba en la cocina cuando ella salió. Había preparado café, como si nada hubiera ocurrido, como si no la hubiera destruido la noche anterior con cada palabra. Elena se acercó con calma, como si realmente creyera que ese hombre aún era su esposo. «Buenos días», dijo él, con una sonrisa que le sabía a veneno. «Buenos días», respondió ella, sentándose. Lorena apareció desde el pasillo, descalza, con una blusa que claramente no era suya. Se dirigió al refrigerador como si viviera allí. «¿Dormiste bien, Elena?» «Sí», respondió sin levantar la mirada. «Estuve pensando en lo que hablamos anoche». David se tensó. Había una leve pausa en sus movimientos, casi imperceptible, pero ella lo notó. Él no sabía cuánto había escuchado. Y eso lo aterraba. «¿Sobre qué parte?», preguntó, fingiendo despreocupación. «Sobre el negocio», dijo ella, cortando un trozo de pan. Lorena se giró, disimulando mal su entusiasmo. «¿Entonces lo estás considerando?» «Lo estoy evaluando», respondió Elena. $30,000 no son poca cosa. No quiero hacer nada impulsivo». David la miró con falsa ternura. «Pues lo sabemos, amor. Y por eso queremos ayudarte a tomar la mejor decisión». Elena notó cómo sus dedos temblaban ligeramente al sujetar la taza. Estaban nerviosos. Eso le daba ventaja. Durante los días siguientes, David y Lorena se convirtieron en personas que ella apenas reconocía. Él preparaba cenas, le dejaba pequeñas notas con mensajes dulces, la acompañaba hasta la puerta del hospital. Lorena, por su parte, limpiaba la casa, cocinaba e incluso le regaló una pulsera barata con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Todo era una actuación ridícula y torpe, una obra patética escrita con codicia. Pero Elena jugaba mejor. Escuchaba, asentía, hacía preguntas. Tomaba nota de cada detalle, de cada incoherencia. Y por dentro, diseñaba su escape. Esa noche, mientras doblaba la ropa en la habitación, escuchó risas ahogadas desde la cocina. Caminó sin hacer ruido, se detuvo junto a la puerta entreabierta y escuchó. «¿Le mostraste el supuesto plan de negocios?», preguntó Lorena. «Claro. Usé el viejo archivo de la cafetería que quebró en el centro. Cambié el logo, los nombres, y ya». ¿Y se lo creyó? «Por supuesto». «¿Cuándo ha sido lista Elena?». «Tiene buen corazón, pero no muchas luces. Y con suerte, esta semana tenemos el dinero en nuestras cuentas. Tú saldas tus deudas y yo, bueno, yo tengo mis propios planes». «¿Planes?». David no respondió de inmediato. Solo se escuchó el hielo golpeando contra el vaso. «Planes que no incluyen seguir en este infierno». Elena volvió a la habitación como si nada. Había escuchado suficiente. Sabía que tenía que actuar pronto. Muy pronto. Al día siguiente, durante el desayuno, David se sentó junto a ella y le tomó la mano. Su piel la repelía. Pero fingió una sonrisa. «Amor, pensé que podríamos ir a ver un local esta tarde. Está bien ubicado, no es caro, y es perfecto para lo que queremos hacer». «¿Queremos?», repitió ella con una leve sonrisa. David la observó, buscando una reacción. Ella mantuvo el rostro tranquilo. «Claro. Es un proyecto familiar. Todos ganamos». Elena asintió. Por dentro, sentía como se le aceleraba el pulso. Necesitaba tiempo, solo un poco más. No podía precipitarse. Ellos ya estaban confiados. Y eso era su ventaja. Al llegar del trabajo, fue directo al baño. Necesitaba unos minutos a solas para respirar. Pero al apoyar el bolso sobre la cama, escuchó un sonido familiar. Era el celular de David. Lo había dejado allí, cargando. Vibraba con insistencia. Elena no quería mirar. Pero algo dentro de ella, ese instinto que grita cuando el peligro se disfraza de amor, la empujó. Tomó el móvil. La pantalla mostraba una notificación, mensaje nuevo de Carla. «Te extraño, ¿vendrás esta noche?». Sintió un pinchazo en el estómago. Abrió la conversación.
Las fotos no dejaban lugar a dudas. Eran explícitas, íntimas. David estaba viéndose con otra mujer. No era una aventura emocional. Era física. Brutal. Repetida. Las fechas coincidían con aquellas noches que él decía que se quedaba hasta tarde en el trabajo. Elena dejó el teléfono sobre la cama. Sintió un mareo leve, como si todo se hubiera vuelto más pesado. Se sentó, respirando lento. Ahí estaba. El rompecabezas completo. No solo la querían por su dinero. También la usaban como coartada. Como banco. Como criada. De pronto, sintió que le faltaba el aire. El pecho le pesaba. La visión se le nublaba. Tuvo que agacharse, con las manos en el suelo, respirando con dificultad. Era un ataque de ansiedad. No era el primero, pero hacía años que no aparecía. Y volvió, como un monstruo al que había creído vencido. Se arrastró hasta el baño, abrió el grifo y dejó correr el agua fría sobre sus muñecas. No lloró. No gritó. Solo se mantuvo allí, en silencio, recuperando el control. Sabía que no podía derrumbarse. No en ese momento. No en esa casa. Por la noche, durante la cena, David hablaba sobre el local con entusiasmo falso. Lorena mostraba folletos impresos con diseños robados de internet. Elena asentía, como si de verdad los escuchara. Pero en su cabeza solo había una palabra: salida. Cuando David fue al baño, Lorena se acercó a Elena con voz baja. Y mira, yo sé que esto puede parecerte brusco. Pero esta oportunidad podría cambiar nuestras vidas. Ayúdame, por favor. Te juro que no te fallaré. Elena la miró con una mezcla de desprecio y compasión. Esa mujer que tenía delante era una máscara de ambición mal disimulada. No había humildad. Solo miedo. Miedo a hundirse más. ¿Qué deudas tienes, Lorena?, preguntó de pronto, con voz suave. Lorena palideció. ¿Deudas? Sí. ¿Cuánto debes por el juego? Lorena se quedó helada. Sus labios temblaron. ¿Cómo? Hay formas de saberlo, dijo Elena. No te preocupes. No me interesa hundirte. Solo quiero saber a qué profundidad piensan arrastrarme antes de que decida saltar. David volvió. Elena cambió el tema con facilidad. Sonrió. Sirvió más vino. Fingió. Esa noche, cuando todos dormían, ella se encerró en el baño, abrió su bolso y revisó los papeles del banco. Transferencias. Cambios de clave. Ya estaba todo casi listo. Solo necesitaba un par de días más. Antes de dormir, miró a David. Él roncaba, desnudo, boca arriba. Un cuerpo extraño. Un enemigo que se hacía llamar esposo. Elena pensó en algo que su abuelo solía decirle cuando era niña: cuando todos a tu alrededor estén actuando, tú serás la única con poder si decides mirar la verdad de frente. Y ella la había mirado. De frente. Y no se iba a quebrar. Elena despertó con el sonido metálico de una cuchara chocando contra una taza. Por un segundo, pensó que estaba sola, que la casa había decidido darle tregua. Pero la risa de Lorena desde la cocina la devolvió a la realidad. El teatro seguía. Las máscaras seguían. Ella también seguiría, pero con otra función. En los últimos días, su cuerpo había comenzado a rendirse sin permiso. Mareos, náuseas, una fatiga tan densa que apenas podía mantenerse en pie más de 10 minutos. Pensó que era estrés. Pensó que era ansiedad. Pero la punzada en el costado izquierdo esa mañana, mientras atendía a un paciente en urgencias, fue diferente. Fue como una alarma. Se sostuvo en el borde de la camilla, con las piernas temblorosas y la frente cubierta de sudor frío. Nadie la vio tambalearse hasta llegar a la sala de descanso. Nadie preguntó por qué se encerró en el baño y vomitó en silencio. Después de mojarse la cara, salió. Se forzó a sonreír. Se forzó a caminar. Se forzó a seguir siendo útil. Al final de su turno, se dirigió al laboratorio del hospital. Con manos expertas, se extrajo sangre. Con el rostro impasible, llenó los formularios. Había algo en su intuición que le decía que no podía ignorar esto.
No esta vez. Volvió a casa sin decir palabra. Lorena la esperaba con un catálogo de muebles para el futuro local. David, fingiendo ternura, le sirvió una copa de vino. «Tienes cara de estar agotada», dijo él, rozándole el hombro. «Estoy bien», respondió. Sabía mentir mejor que nunca. Esa noche, apenas David se durmió, revisó su correo. Había un mensaje de laboratorio. Abrió el archivo adjunto con la misma calma con la que una madre revisa un cuaderno escolar. Los valores estaban alterados. Muy alterados. Volvió al hospital al día siguiente. Usó sus contactos para que le hicieran una revisión completa sin levantar sospechas. No podía dejar que David supiera nada. Necesitaba respuestas antes de que fuera demasiado tarde. 3 horas después, sentada en una sala blanca y desierta, la llamó un médico. No era un desconocido. Era Tomás Ferrer, su excompañero de residencia, ahora jefe de hematología. No se veían hacía años, pero al verla, su expresión cambió. Había preocupación real en sus ojos. «Elena», dijo con voz grave, «cierra la puerta, por favor». Ella obedeció sin hacer preguntas. Tomás se sentó frente a ella con el sobre en las manos. «Tengo los resultados. Y quiero que sepas que no estás sola». Elena respiró hondo. Había pasado por tantas traiciones últimamente, que esa frase casi le suena falsa. «¿Qué tengo?» Tomás bajó la mirada antes de hablar. «Leucemia mieloide crónica. En fase 1. Todavía es tratable. Pero tenemos que comenzar ya. No es agresiva, pero no podemos perder tiempo». Elena lo miró sin parpadear. No hubo lágrimas. No hubo dramatismo. Solo una pregunta. «¿Cuánto tiempo tengo si no me trato?» «Depende. Podrías tener años o meses. Es impredecible». «¿Y si lo hago, el tratamiento, cómo cambia mi vida?» «Tendrás efectos secundarios. Fatiga, caída de cabello, debilidad, vómitos. Es un proceso largo. No será fácil». Elena asintió. Guardó silencio unos segundos. Luego se levantó. «Y gracias, Tomás». «Espera», dijo él, tocándole el brazo. «No lo tomes sola. Puedes confiar en mí. Siempre has podido». Ella se giró. Sus ojos se suavizaron apenas. «Por eso no te digo que no. Pero ahora mismo necesito pensar. Y no quiero que nadie más lo sepa». Tomás la observó en silencio. Luego asintió. «Y estaré aquí. Cuando quieras hablar». De regreso a casa, el mundo le parecía más gris. Los árboles no eran verdes, eran sombras. El sol ya no era cálido, era un foco opaco. Pero lo que más dolía era la sensación de que no podría decirle a nadie. David no merecía saberlo. Lorena mucho menos. ¿Y quién más quedaba? Su madre estaba muerta. Su padre, ausente desde hacía décadas. Su abuelo, él había sido su todo. Y ya no estaba. Se encerró en el baño y se miró al espejo. Estaba pálida. Tenía ojeras. El cabello más opaco. Pero lo que más le impactó fue ver que ya no se reconocía. No era la misma mujer de antes. Algo se había roto y, al mismo tiempo, algo nuevo se había formado dentro de ella. «No moriré siendo una marioneta», dijo en voz baja, casi sin moverse. Las palabras salieron como una promesa. Como una sentencia. Durante los días siguientes, fingió estar mejor. Comía poco, hablaba menos. Tomás la llamaba por las noches, desde una línea privada, para monitorear su evolución. Ella le decía que seguía pensándolo, pero cada vez tenía más claro lo que iba a hacer. El cuerpo comenzó a delatarla. Mareos constantes, visión borrosa, debilidad en las piernas. En una ocasión, se desmayó en el hospital mientras atendía a un niño con fiebre. El médico jefe lo atribuyó al estrés. Elena asintió. Fingió. Siempre fingiendo. Mientras tanto, David seguía con su plan. Le hablaba del salón, de los muebles, del negocio. Lorena fingía ternura. Le traía té, le acariciaba la espalda, le hablaba como una hermana.
Elena los observaba a ambos como se observa una escena de crimen, cada gesto era evidencia. Una noche, David intentó besarla. Ella giró la cara. Estoy cansada, dijo sin mirarlo. ¿Otra vez? Sí. Es el trabajo. David bufó. Se sentó a su lado. Tienes que relajarte, Elena. Todo esto te está afectando demasiado. Ese dinero, podrías liberarte. Dejar el hospital. Comenzar de nuevo. Con nosotros. Ella lo miró. Había algo repugnante en la forma en que hablaba de nosotros, como si él no supiera lo que significaba realmente ser un equipo. ¿Y qué haría yo mientras ustedes manejan el salón? Lo que quieras. Descansar. Ir al spa. Comprar ropa. ¿No te lo mereces? Elena lo miró largo rato. Luego se levantó. Estoy bien como estoy. David la observó alejarse con una mezcla de molestia y sospecha. Algo en ella había cambiado. Ya no era dócil. Ya no era predecible. Y eso lo ponía nervioso. Esa misma noche, Elena revisó su cuenta bancaria. Aún tenía el control. Aún no habían podido tocar un solo centavo. Y no lo harían. Volvió a escribir en su libreta. Esta vez no era una carta. Era un plan. Cambio de cuenta. Transferencias escalonadas. Copias de documentos. Testamento nuevo. Cita con abogado. A la mañana siguiente, mientras David dormía, tomó su bolso y salió de casa. Se reunió con una mujer mayor, abogada amiga de una compañera del hospital. Le explicó todo. No omitió detalles. La infidelidad, la manipulación, la enfermedad. La abogada la escuchó en silencio. Puedes salir de esto, Elena. Pero necesitas moverte rápido. Lo sé. ¿Estás lista para enfrentar la tormenta? La tormenta ya vive conmigo, respondió. Esa tarde, volvió a casa y encontró a Lorena llorando en el sofá. ¿Qué pasó? Lorena levantó la mirada. Los ojos hinchados. Las manos temblorosas. Y perdí todo, Elena. Los acreedores me encontraron. Si no pago esta semana, voy a la cárcel. Elena no reaccionó. No hubo piedad. No hubo consuelo. Lo siento, Lorena. No puedo ayudarte. Tienes el dinero. Puedes salvarme. No, Lorena. Ese dinero es para salvarme a mí. Eres un egoísta. No más que tú, dijo Elena, y se fue a su habitación. Esa noche, David se acercó a ella en el dormitorio. Tenemos que hablar. Dime. Lorena está en una situación muy complicada. Y tú puedes solucionarlo. No puedo. Estoy enferma. David parpadeó. ¿Qué? Tengo leucemia. El silencio que siguió fue el más denso de todos. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace semanas. No quería decírtelo. Pero ya no me sirve esconderlo. David se sentó, sin saber qué decir. Elena lo miró sin emoción. ¿Sabes lo que me molesta? Que no me duele el cuerpo. Me duele el alma. Porque tú sabías que yo estaba muriendo, incluso antes de saberlo yo. Me estabas matando un poco cada día. David intentó acercarse. Ella retrocedió. Quiero el divorcio. Y quiero que se vayan antes del viernes. ¿Que estás exagerando? No, David. Estoy despertando. Él no respondió. La miró. Por primera vez, entendió que la había perdido. Elena se giró. Cerró la puerta. Y durmió tranquila por primera vez en meses. La puerta de la habitación se cerró con un clic firme, como un punto final en una frase que había tardado años en escribirse. Elena apoyó la frente en la madera por un instante. Sentía el pulso martillándole en los oídos, no de miedo, sino de determinación. Aquella noche, al decirle a David que tenía leucemia y exigirle el divorcio, había abierto una brecha irreversible. La máscara de esposa devota había caído. Pero su papel aún no terminaba. Aún debía interpretar, simular, moverse en silencio. El verdadero acto comenzaba ahora.
Se sentó frente al escritorio, encendió la lámpara pequeña y sacó una libreta azul con la tapa gastada. Había escrito allí cada paso de su plan. Movimientos bancarios programados, documentos copiados, citas con el abogado de confianza. Todo con precisión quirúrgica. Había abierto una cuenta en otro banco bajo un nombre legal alternativo. Una figura jurídica que no podía ser rastreada sin acceso a sus claves privadas. Ese dinero, la herencia de su abuelo, ya no estaba al alcance de David ni de Lorena. Les había ganado. Faltaban 3 días para el viernes. Había contado cada hora. Tenía que aguantar un poco más. Solo un poco más. Por la mañana, el ambiente en la cocina era artificial. David intentaba sonreír, pero había una tensión en sus ojos, como si no supiera en qué momento el suelo se le iba a abrir. Lorena estaba descompuesta. No dormía bien, tenía las uñas comidas y revisaba el teléfono cada 5 minutos. La amenaza de los acreedores la estaba consumiendo. ¿Has pensado en lo que hablamos?, preguntó David mientras vertía el café. Sí, respondió Elena sin levantar la mirada. Lorena la observó como una loba herida. No había ni rastro del falso afecto de días anteriores. La desesperación había matado la cortesía. ¿Y? Insistió David. O lo estoy considerando, dijo Elena, bebiendo con lentitud. David apretó los labios. No esperaba una respuesta tan calculada. Se estaba dando cuenta de que ya no tenía control. Lo sentía resbalar entre los dedos. Esa misma mañana, Elena salió temprano, con la excusa de un turno extra. En realidad, tenía una cita con su abogado. Elena quería dejarlo todo en orden antes de desaparecer. Había solicitado un poder notarial para transferir sus bienes y dejar estipuladas sus condiciones de divorcio. Quería que la herencia sirviera para comenzar una nueva vida, no para alimentar parásitos. Después de firmar los papeles, pasó por la oficina de correos. Allí, la esperaba una caja pequeña con el nombre de su abuelo. Era la última carta que él le había dejado, según la notaría. Elena rompió el sello con manos temblorosas y sacó el sobre. La letra firme y familiar la golpeó como un abrazo perdido. Mi niña, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Pero nunca estarás sola. Esta herencia no es dinero, es tu salvación. Úsala para liberarte. No dejes que nadie te robe la vida. No vuelvas a mendigar cariño. Y si alguna vez dudas, recuerda quién eres cuando nadie te ve. Te ama, siempre, tu viejo Nicolás. Las lágrimas brotaron al instante, calientes y silenciosas. En medio de tanta manipulación, de tanta podredumbre disfrazada de familia, esas palabras eran un faro. Volvió a casa con los ojos secos pero el alma en ebullición. Al entrar, escuchó gritos. Lorena estaba al teléfono, temblando, con la voz desgarrada. Te dije que te pagaré. Solo necesito 2 días más. No, no puedes hacer eso, no puedes. Colgó de golpe y lanzó el teléfono contra la pared. Elena entró sin decir nada. La miró con calma. ¿Problemas? Lorena se giró, con el rostro desencajado. Me van a matar. ¿Lo entiendes? Me van a destrozar si no pago. Ese dinero puede salvarme. Dámelo. No es tuyo, respondió Elena sin emoción. Tú no lo necesitas. Estás enferma, ¿recuerdas? No vas a vivir para gastarlo. La frase cruzó el aire como una bala. David apareció desde el pasillo y escuchó el final. Elena lo miró. Sonrió. Lo curioso es que ella lo ha dicho, pero tú lo pensabas. David no contestó. Pero tampoco negó. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Elena, avanzando con lentitud. Que les di la oportunidad de hacerlo diferente. Pude haber compartido. Pude haber confiado. Pero eligieron mentir, usarme, burlarse. Lorena la enfrentó con una sonrisa torcida. Si me lo pides de rodillas, quizás te devuelva lo que es tuyo. Elena no pestañeó. Ya te lo quité sin que lo notarás. Lorena palideció. ¿Qué? David dio un paso adelante. ¿Qué significa eso? Elena cruzó los brazos. Significa que el dinero ya no está en esa cuenta. Que nunca fue tuyo.
que nunca lo tocarán. David frunció el ceño. ¿Qué has hecho? Lo que ustedes llevan años sin hacer, protegerme. Se giró y se fue al cuarto. Cerró la puerta con un portazo suave. No necesitaba gritar. El poder ya era suyo. Esa noche, David la enfrentó. Entró a la habitación sin tocar. Tienes que parar esto. Nos estás destruyendo a todos. Yo no hice nada. Ustedes eligieron este camino. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Morirte en silencio? Elena se levantó de la cama, con calma. Voy a irme. Esta semana. El viernes. ¿Y el divorcio? Ya está en marcha. No necesito tu firma para empezar una nueva vida. Solo necesito distancia. David se quedó parado, sin saber qué decir. Por primera vez en años, no tenía el control. Y no lo soportaba. En el salón, Lorena rompía en llanto. Su mundo se desmoronaba. No solo debía miles, también era perseguida por alguien que no aceptaba demoras. Un prestamista sin escrúpulos al que le debía favores además de dinero. Elena no conocía los detalles, pero podía adivinar. Había cosas que se leían en la mirada. El viernes amaneció gris. Elena tenía todo listo. 2 maletas, sus documentos, su nuevo contrato de alquiler. Iba a vivir en la antigua casa de su abuelo. Vacía, silenciosa, pero llena de paz. Antes de irse, dejó una copia de los papeles del divorcio en la mesa. También una hoja con instrucciones: no intentar contactarla, no buscarla, no hablar de ella a nadie. Había cortado todo vínculo legal y económico. Ya no era su mujer. Nunca lo fue, en realidad. Solo una función útil. Una cuenta con patas. Pero eso se había terminado. David encontró los papeles cuando despertó. Gritó, rompió un vaso, pateó la silla. Lorena no tenía fuerzas para calmarlo. Sabía que todo estaba perdido. Y también sabía que había cruzado demasiadas líneas. Cuando Elena cerró la puerta del apartamento, respiró por primera vez sin miedo. Caminó hacia la libertad, no como una enferma, sino como una mujer viva. Y aunque su cuerpo llevara una sentencia, su alma tenía futuro. La marioneta había cortado los hilos. Ahora era ella quien escribía la función. La puerta se cerró tras ella con un sonido sordo, casi solemne. Elena no miró atrás. No hubo despedidas, no hubo drama en la salida. Solo el sonido de sus pasos descendiendo por las escaleras de aquel edificio donde había muerto en vida durante años. Caminó hasta la esquina sin girarse ni una sola vez. Tomó el taxi que había reservado con anticipación y le dio una dirección que solo ella conocía: la vieja casa de su abuelo, en el extremo sur de la ciudad. Un lugar olvidado por todos, menos por ella. Durante el trayecto, no dijo una palabra. Llevaba las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos fijos en la ventana. El conductor intentó iniciar conversación 2 veces, pero desistió al ver la expresión firme y distante en su rostro. Elena no estaba triste. Tampoco feliz. Estaba en pausa, como si su alma se estuviera reacomodando, intentando adaptarse a la idea de que, por fin, había escapado. No del lugar. De las cadenas. La casa de su abuelo se alzaba entre árboles viejos, con las ventanas cubiertas de polvo y las paredes agrietadas por los años. Nadie vivía allí desde que él murió, pero al poner la llave en la cerradura y empujar la puerta, Elena sintió una bocanada de aire conocido, cálido, protector. Era como volver al útero. Entró sin miedo, como quien regresa a su verdadero hogar. Se quedó de pie en el centro de la sala, con las maletas a sus pies, rodeada del silencio más honesto que había sentido en mucho tiempo. Durante horas no hizo nada más que caminar por la casa. Tocó los marcos de las fotos, los muebles cubiertos con sábanas, la radio antigua que aún tenía la estación marcada con un pedazo de cinta. En cada rincón había una historia. Un desayuno con risas, una siesta en la hamaca, un consejo susurrado mientras el abuelo tallaba madera. Se sentó en el viejo sofá y, por primera vez desde que comenzó su huida, lloró. No de tristeza. Lloró de alivio. Al día siguiente, mientras barría el polvo del comedor, encontró una caja de madera bajo la mesa. Dentro había libros infantiles, algunos con su nombre escrito en la portada.
Dibujos suyos, amarillentos por el tiempo. Recordó cómo su abuelo le leía cada noche, con una linterna bajo las mantas, fingiendo que eran exploradores escondidos en la selva. Fue en esa casa donde había aprendido a soñar. Y entonces lo supo. Esa casa no era solo un refugio. Era una semilla. Quería hacer algo con ella. Algo que tuviera sentido. Decidió que abriría un centro de lectura para niños. No necesitaba grandes inversiones. Solo un espacio seguro donde los pequeños pudieran entrar, leer, imaginar, escapar del ruido del mundo. Quería que otros encontraran allí lo que ella había perdido por años, una puerta abierta a la libertad. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, el caos comenzaba. David despertó y encontró la cama vacía. No fue raro al principio. Elena solía levantarse temprano. Pero al pasar media hora, luego una, luego 3, comenzó a inquietarse. Buscó en la cocina, en el baño, en el armario. Nada. Todas sus cosas habían desaparecido. Su ropa, sus libros, sus documentos. Fue a la oficina, encendió la laptop, intentó ingresar a la cuenta bancaria y encontró un mensaje de error, acceso denegado. Ingresó nuevamente, con otra clave. Cuenta cerrada. Fondos transferidos. Y no, murmuró, con la voz temblando. Fue entonces cuando encontró la carta en la mesa. Era breve. Una frase escrita con tinta negra, sin firma: ya no soy tu problema. Ni tu solución. El golpe fue inmediato. No fue solo la pérdida del dinero. Fue el colapso de su burbuja. Llamó a Lorena. Ella no respondió. Insistió. Al fin contestó con voz ronca. Se fue, dijo David. Elena se fue. No dejó rastro. ¿Y el dinero? Tampoco. Todo desapareció. ¿Y qué hacemos ahora? David miró a su alrededor, la casa vacía, las paredes llenas de silencio. No lo sé. Ella era nada sin mí. Pero mientras decía eso, algo dentro de él se quebró. Una grieta se abrió en su mente. Comenzó a revisar su celular, buscando algún mensaje de despedida, alguna pista. Nada. Intentó llamar a antiguos amigos en común. Nadie sabía nada. Algunos ni contestaron. Los que lo hicieron con un tono incómodo, como si supieran más de lo que querían admitir. Llamó a la policía. Y mi esposa desapareció. No hay rastros. No dejó nota. Creo que fue secuestrada. El oficial que lo atendió tomó los datos, pero la voz de David le resultaba poco convincente. Describía a Elena como una mujer emocionalmente inestable, confundida, en tratamiento. Pero no pudo evitar sonar desesperado. Cuando colgó, supo que esa excusa no sostendría por mucho tiempo. Esa noche, bebió hasta perder el sentido. Soñó con ella. Con su risa. Con sus ojos mirándolo desde el umbral de la puerta mientras él mentía. Se despertó sudando. La cabeza le latía. En la sala, encontró una camisa de Elena tirada sobre una silla. La abrazó como si fuera un cuerpo. Lloró como no recordaba haber llorado nunca. Lorena, por su parte, había sido acorralada por los acreedores. 2 hombres la siguieron desde su casa hasta el supermercado. Uno le susurró al oído: 72 horas, o se lo cobramos en piel. Su rostro se descompuso. Sabía que el tiempo se había acabado. Llamó a David en pánico. No voy a sobrevivir a esto. Ella nos arruinó. David no respondió. Tenía la mirada vacía, perdida. Ya no pensaba en el dinero. Pensaba en el hueco que Elena había dejado. En la casa del abuelo, Elena pintaba las paredes con colores suaves. Había comprado estantes de madera, alfombras para niños, cojines grandes. Recibía donaciones de libros usados, juguetes, cuentos clásicos. Anunció la apertura del centro en un foro local. Pronto, comenzaron a llegar madres con hijos pequeños. Algunos con problemas de lectura, otros con miedo a hablar, otros simplemente buscando un rincón de calma. Una tarde, una niña se sentó junto a ella con un libro entre las manos. ¿Y este también tiene final feliz? Elena le acarició el cabello. A veces el final feliz no es perfecto.
pero siempre es libertad. La niña asintió, como si entendiera. Tomás, el médico, fue a visitarla días después. Llevó medicamentos, estudios y una sonrisa sincera. «Te ves diferente», dijo al entrar. «Soy diferente». «¿Cómo estás?» «Viva». «¿Y la enfermedad?» Él la aceptó. «No me domina». Se quedaron en silencio, mirando a los niños correr por el jardín. «Nunca te dije que te amaba», dijo él, sin mirar. «Lo sabía», respondió Elena. «Y nunca esperé nada. Pero ahora que te veo así, siento que aún hay algo por construir». Ella lo miró. No dijo nada. Pero no lo detuvo cuando le tomó la mano. Esa noche, sola en su cama, Elena pensó en todo lo que había dejado atrás. No sentía odio. Sentía compasión. Porque sabía que la verdadera pérdida no fue el dinero. Fue a ella. Perdieron su presencia, su fe, su cariño. Y ese era el golpe invisible. El más certero. La noche había caído sobre la casa como un manto espeso y callado. Elena se sentó frente a la ventana con una taza de té entre las manos, observando cómo la bruma se colaba entre las ramas de los árboles. El silencio que envolvía su hogar no era vacío, era paz. Una paz que había costado demasiado. Cada rincón de la casa olía a madera vieja, a libros usados, a infancia. Y, por primera vez en años, su corazón ya no cargaba el peso de la sumisión. El centro de lectura había comenzado a crecer. Llegaban niños con madres solteras, con abuelas silenciosas, con mochilas rotas y miradas cansadas. Algunos venían buscando palabras, otros buscando cariño. Elena les ofrecía ambas cosas. Descubrió que enseñarles a leer era también enseñarles a soñar. Y en ese pequeño rincón del mundo, encontró sentido. Pero aún así, el pasado no había desaparecido. Solo se mantenía a raya. Silencioso, agazapado, esperando una grieta. Las llamadas comenzaron esa semana. Números desconocidos. Ningún mensaje. Ninguna voz. Solo insistencia. Elena no respondía. Sabía quién estaba del otro lado. No necesitaba confirmarlo. A veces se sentaba a observar el teléfono vibrar sobre la mesa. Lo hacía con una calma feroz. Era como ver a un animal agonizar. Ya no le provocaba miedo. Le provocaba lástima. David había dejado más de 10 mensajes en su correo electrónico. Algunos llenos de súplicas. Otros de amenazas veladas. Incluso uno que parecía escrito bajo los efectos del alcohol. Decía que sin ella no era nadie. Que ella le había quitado todo. Que tenía que pagar por eso. Elena no los borraba. Los leía en silencio. Y luego los dejaba allí, como prueba de la ruina que había dejado atrás. Lorena no había escrito. No hasta esa noche. El teléfono sonó a las 11. Elena lo observó. El número no estaba registrado. Dudó. Algo en su interior le pedía no contestar. Pero su dedo ya se había deslizado por la pantalla. «Hola». Hubo un silencio breve. Y luego, una voz quebrada. «Soy yo. Lorena». Elena no respondió. La respiración de la otra parecía entrecortada. «Por favor, no me cuelgues. No sé a quién más llamar». Elena permanecía en silencio. Sentía como algo se comprimía en su pecho, pero no era rabia. Era algo más denso. «Me han seguido hasta casa. Están afuera. Me enviaron fotos. No tengo dinero. No tengo a nadie. Y tengo miedo». La voz de Lorena temblaba como la de una niña perdida. Elena apoyó la taza sobre la mesa y cerró los ojos. «Ya no puedo salvarte, Lorena. No te estoy pidiendo que me salves. Solo necesito que me escuches». Un suspiro largo se coló por la línea. «Yo te odiaba. Desde siempre. No sabía por qué. Solo, te miraba y sentía rabia. Porque tú eras todo lo que yo no podía ser. Tú eras tranquila, dulce, limpia. Tu casa tenía comida. Tu madre te abrazaba. Tu abuelo te contaba cuentos. Y yo, solo tenía oscuridad». Elena tragó saliva.
Su cuerpo se tensó como una cuerda vieja. Tú creías que yo era fuerte, continuó Lorena, pero no lo era. Era una niña rota. Mi padre, él no solo golpeaba a mi madre. Cuando ella salía, venía a mi cuarto. Tenía 6 años. Nadie me creyó. Nadie hizo nada. Así crecí. Con ese veneno dentro. Elena sintió el estómago encogerse. Por eso odiabas mi vida. Sí. Porque tú no tuviste que esconderte en los armarios. Porque tú no sabías lo que era despertarte gritando en medio de la noche. Y cuando David se casó contigo, sentí que él también te elegía a ti. Como todos. Todos te preferían. Yo solo era la sombra. La voz se rompió. Lo que te hice fue imperdonable. Pero juro que no sabía cómo parar. Me aferré a ese dinero como si fuera mi tabla de salvación. Pero era otra cuerda que me ahorcaba. Elena respiró hondo. Cerró los ojos. Las imágenes de su infancia pasaron por su mente. Su abuelo enseñándole a leer. Su madre sirviendo sopa caliente. Su cama con sábanas limpias. Y luego imaginó la infancia de Lorena. Las puertas cerradas. El silencio sucio. La vergüenza. Las heridas no justifican la maldad, Lorena. La voz del otro lado se volvió apenas un susurro. Lo sé. Pero la compasión sí puede sanar. Lorena sollozó. Lloró como nunca lo había hecho. Y en ese llanto, Elena no sintió victoria. Sintió duelo. No te odio, dijo Elena con voz suave. Pero ya no puedo compartir mi vida con quienes me dañaron. Eso también lo aprendí. A poner distancia. A protegerme. ¿Qué debo hacer? Romper el ciclo. No sigas viviendo con la lógica de la víctima. No te permitas volver a usar el dolor como excusa. Nadie más puede hacerlo por ti. ¿Puedo escribirte? Puedes. Pero si quieres salvarte, no me escribas a mí. Escríbete a ti misma. Empieza con perdonarte. Lorena murmuró algo que Elena no entendió. Luego colgó. Elena dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó en silencio. Algo había cambiado. Algo había sanado. No en Lorena. En ella. A la mañana siguiente, volvió al centro con una ligereza nueva. Los niños la recibieron con abrazos y risas. Uno de ellos, un niño que nunca hablaba, le entregó un dibujo. Era una mujer de cabello oscuro rodeada de estrellas. ¿Soy yo?, preguntó Elena. El niño asintió. Estás viva, dijo con voz baja. Como en los cuentos. Elena sonrió. Tocó el dibujo. Y supo que todo había valido la pena. La historia no era perfecta. Pero sí verdadera. Y eso, en un mundo de máscaras, ya era milagro. El sol se alzaba con una intensidad serena sobre la vieja casa de don Nicolás. El jardín, alguna vez cubierto por maleza y escombros, ahora era un pequeño paraíso sembrado de flores, dibujos colgados en cordeles y risas infantiles. Elena caminaba descalza entre los bancos de madera, mientras las voces de los niños se entrelazaban con la música suave de una radio vieja. Había pasado meses preparando aquel día. No era una simple inauguración. Era su renacer convertido en espacio. Era su historia ofrecida como refugio a quienes aún no sabían cómo salvarse. Todo estaba listo. Las paredes interiores del centro estaban pintadas con ilustraciones hechas por los propios niños. Dragones, astronautas, princesas, aves, abuelas con capas de superhéroes. Una de las niñas había dibujado a Elena con alas, y escribió con crayón torcido: ella es la que hace que los monstruos se vayan. Esa frase la había dejado sin aliento cuando la vio por primera vez. No se la había quitado de la mente desde entonces. Tomás estaba allí, ayudando con los últimos preparativos. Aunque ya no hablaban mucho sobre la enfermedad, ambos sabían que avanzaba. Los análisis lo confirmaban. El cuerpo de Elena se debilitaba más rápido de lo que la medicina podía sostener. Pero ella había decidido no detenerse. Lo había dicho con una calma brutal, una noche en que él le propuso tratamiento más agresivo. Quiero vivir de pie, no durar en una cama. Tomás no insistió. Solo la abrazó en silencio. Ese día,
los vecinos comenzaron a llegar antes de la hora programada. Madres con bebés, ancianos con pasos lentos, niños con uniformes escolares y pan en los bolsillos. Nadie llevaba trajes elegantes, ni había discursos ensayados. Pero la emoción era real, palpable. Una mujer que nunca había salido de su casa en años llegó con los ojos enrojecidos, diciendo que su nieta le había contado sobre el lugar. Otro hombre, con el brazo tatuado y la voz temblorosa, entregó una caja de libros y murmuró que nunca había aprendido a leer, pero que no quería que su hijo creciera igual. Elena los recibió uno a uno. No con palmadas de anfitriona, sino con abrazos verdaderos, con la mirada de quien comprende el dolor y no lo juzga. Había decidido que aquel centro llevaría el nombre de su abuelo. Mandó a colocar una placa en la entrada que decía, Espacio Don Nicolás donde las palabras curan. Cada vez que la leía, sentía que lo tenía al lado, acariciándole el cabello con aquellas manos grandes de carpintero sabio. Cuando el reloj marcó las 11, Tomás subió a un pequeño estrado improvisado. Tomó el micrófono y habló con serenidad. Este lugar no es una biblioteca. Es un milagro de voluntad. Una mujer, con el cuerpo cansado pero el alma de fuego, lo imaginó cuando todos la creían rota. Hoy abrimos este espacio para los niños, para los padres, para quienes creen que es tarde para empezar. Hoy celebramos a Elena. Hubo aplausos, sonrisas, algunas lágrimas contenidas. Elena subió con una cinta roja entre las manos. Miró al público. Tomó aire. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, su cuerpo titubeó. Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas. Tomás corrió hacia ella, la sostuvo antes de que su rostro tocara el suelo. La gente se acercó, alarmada. Elena estaba pálida, los labios secos. Aún consciente, murmuró con voz apenas audible. Estoy bien, solo, cansada. Tomás no la dejó seguir. Llamó una ambulancia. La gente se quedó en silencio, algunos sin saber si debían quedarse o marcharse. Alguien propuso rezar. Otro comenzó a organizar a los niños para llevarlos dentro. Todo se volvió confusión y murmullos. En el hospital, Elena fue ingresada de inmediato. La sangre mostraba cifras alarmantes. Tomás, como médico, sabía lo que eso significaba. Como hombre, no estaba listo para aceptarlo. Esa noche, en la habitación blanca, Elena pidió su teléfono. Grabó un video. No permitió que nadie más estuviera presente. Solo ella, la cámara, y su voz. Se sentó contra la almohada, se acomodó el cabello y miró directamente al lente. Comenzó a hablar. Si estás viendo esto, es porque ya no puedo hablar contigo en persona. Tal vez aún respiro. Tal vez no. Pero lo que tengo que decir es importante. No vivas para complacer. Vive para liberarte. No te construyas desde la aprobación ajena. Nadie puede decirte cuánto vales. Tú decides eso cada día. A los que me hirieron, los perdono. No porque lo merezcan, sino porque no quiero llevar más peso del que ya cargo. A los que me amaron, les doy gracias. A los que me verán desde lejos, les digo que sí, fui frágil, pero no cobarde. Este lugar que construí no es mío. Es de ustedes. Cuídenlo. Lean. Abracen. Sueñen. Yo estaré en cada historia. En cada página doblada. En cada niño que aprenda a decir su verdad. Cuando terminó de grabar, dejó el teléfono a un lado. Cerró los ojos. No lloró. No tenía miedo. Por primera vez, sentía que la historia tenía sentido. El video fue subido al canal del centro por Tomás, días después. No como despedida, sino como declaración. En cuestión de horas, se volvió viral. Medios locales y nacionales comenzaron a replicarlo. La frase "no vivas para complacer. Vive para liberarte" se imprimió en pancartas, camisetas, páginas de apoyo. El nombre de Elena circuló por redes sociales. Pero lo más importante no fue la fama. Fue la conversación que abrió. Mujeres escribían en los comentarios contando sus historias. Hombres decían haber visto el video con lágrimas. Niños dejaban dibujos en la entrada del centro. Mientras tanto, en un apartamento sucio y desordenado, David vio el video desde su celular. Lo puso en altavoz, solo,
sentado en el suelo con una botella vacía a su lado. Cuando la imagen de Elena apareció, se le paralizó el pecho. Al escucharla hablar, rompió en llanto. No de tristeza por ella. De vergüenza. De darse cuenta de quién había sido. Llamó a Lorena. Ella estaba en una estación de tren. Tenía una maleta pequeña, los ojos hinchados y el boleto en la mano. ¿Lo viste?, preguntó David. Sí, respondió ella. Y no puedo quedarme aquí. ¿A dónde vas? No lo sé. Solo sé que no quiero seguir siendo quien fui. David no dijo nada. Por primera vez, no trató de retenerla. Entendió que no podía. El centro infantil Don Nicolás siguió creciendo. Tomás se convirtió en su guardián. Cada semana llegaban nuevos libros, nuevas voces, nuevas historias. La placa seguía en la entrada. Las paredes conservaban los dibujos. Y en una de las habitaciones, colgada en un marco sencillo, estaba la última fotografía de Elena, sonriendo con un libro en las manos. Las sombras existen solo cuando hay luz. Elena fue esa luz. Su herencia fue un alma libre. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.